Ubicada al este de la antigua Guatemala, en el municipio de Santa Lucía, Milpas Altas, se encuentra uno de los principales pulmones ecológicos del departamento de Zacatepeques, la Finca Municipal Florencia, santuario natural con una extensión de más de 590 manzanas que alberga un sinfín de especies de flora y fauna. El nombre de Florencia se debe al señor Florencio Salazar, padre del abogado y notario Filadelfo Salazar, quien donó la finca a la Municipalidad de Antigua Guatemala en 1954. Visitar la Finca Municipal Florencia es una experiencia que alimenta los sentidos. Su territorio cuenta con senderos y extensos caminos rodeados de bosques de pino, encinos, ciprés y nacimientos de agua que le convierte en el hogar idóneo de distintas especies de aves y animales silvestres, los cuales son fáciles de ver durante el recorrido. El lugar cuenta con espacios habilitados para reuniones sociales y familiares, como churrasqueras públicas, áreas deportivas, juegos infantiles y camping. Un espacio que nos invita a valorar la importancia de la naturaleza y a recordar que cuando todo esto haya pasado, sin duda alguna, la Finca Municipal Florencia debe ser uno de los próximos lugares turísticos a visitar del Ayuntamiento de Antigua Guatemala. ¿Qué tal todos los hombres, todos los Ironman que nos están viendo en casa? Estamos muy emocionados aquí con el equipo preparando algo genial para ustedes y pues estamos muy emocionados por eso. Hasta esta fecha hemos realizado nuestros Café Ironman a través de la plataforma de Zoom o Facebook Live y pues todo ha sido muy bueno, pero tenemos preparada una sorpresa para ustedes en este mes de diciembre. Bien, amigos y hermanos, como ya bien lo dijo Pastor Donovan, tenemos algo súper planeado para ustedes. Los invitamos sábado 19 de diciembre a partir de la 1 para las 5 de la tarde. No se lo puede perder porque va a estar muy emocionante. Así que aparte de una de su hora, su tiempo, y los esperamos acá para que compartamos juntos en familia. Así es, déjenme decirles que el costo de la actividad será de 75 quetzales. Esto lo que nos incluirá será el ingreso al parque y también lo que es el almuerzo y una pequeña refacción al finalizar el evento. Para los que no conocen el parque, es acá en Finca Florencia, ¿verdad, mucha? Sí, así es. Y pues está bien chilero, estamos viendo qué es lo que vamos a hacer. Va a haber destreza física, va a haber destreza hasta artística, porque los vamos a poner a desafiar, y espiritual por sobre todo, porque recuérdense que estamos también edificando tu corazón. Así que esperamos que se apunten con su anfitrión, que se apunten con algún líder, y por lo demás, si hay alguna excusa, veremos cómo la resolvemos, pero todos vamos a estar acá. También les queremos recordar que vamos a estar con las disposiciones sanitarias del parque y también tendremos un equipo organizado para poder mantener el distanciamiento, el uso de mascarilla en lugares necesarios y por supuesto la desinfección de manos. Así que nos estamos preparando, pero queremos verlos a todos y que nadie se lo pierda, ¿va? Que Dios los bendiga. Bendiciones. Buenas noches, qué privilegio compartir con ustedes hoy, compartir con Ironman of God de Guatemala. Es un enorme privilegio y honor poder estar con ustedes hoy y disfrutar de este tiempo. Y hoy voy a compartir con ustedes
algo sobre la batalla que todos los hombres peleamos, ¿verdad? Y es la batalla por la pureza sexual. Y cuando estoy hablando de esta lucha constante que tenemos, es una lucha que tengo que admitir, ¿verdad? Uno tiene que admitir honestamente que es algo con lo que yo estoy luchando todos los días de mi vida y con lo que voy a luchar de aquí hasta que el Señor me lleve. Pero es lo mismo para la mayoría de hombres. Estamos luchando constantemente por la pureza sexual y estamos luchando desde varios frentes. Aunque la lucha principal es una lucha contra el pecado y contra nuestra carne, no solo estamos luchando contra nuestros deseos adentro, estamos luchando también, una gran parte de esta batalla se da por toda la influencia que tenemos alrededor. Entonces es interesante hablar de esto, pero mucho más que interesante, es necesario, es de vital importancia que como hombres hablemos claramente y hablemos honestamente acerca de esto y no nos guardemos estas cosas. Así que hoy vamos a estar hablando un poco de esa batalla constante que tenemos y que necesitamos enfrentarla y que necesitamos herramientas para seguir luchando. Y es una batalla a veces hasta la sangre. Necesitamos luchar constantemente. Así que hoy vamos a hablar de tres cosas. El problema que enfrentamos cuando hablamos de esta batalla, ¿verdad? ¿Qué es lo que enfrentamos? ¿Cuáles son las influencias? ¿Cómo identificar eso? Las implicaciones que tiene esta lucha constante y en general el pecado de inmoralidad sexual que tiene para nosotros personalmente, las implicaciones morales, las implicaciones para nuestra familia, para nuestras sociedades también. Y la última parte es cómo lucho, cómo me enfrento a esto, con qué herramientas voy a entrar. Y yo esperaría que después de hablar de esto, de que platiquemos de esto, podamos tener algunas herramientas con las que podamos enfrentar esta batalla. Vivimos en una cultura que idolatra el sexo. Dice un autor que hay una idolatría al sexo en nuestra cultura. Los medios de comunicación nos han vendido la idea de una sexualidad que está apartada completamente del afecto y del amor. Una sexualidad que es casual, que es en el mejor de los casos, que es libre. Y digo en el mejor de los casos porque hay peores ejemplos de esto, pero es más bien como un juego. Esa es la sexualidad que nos están vendiendo alrededor. Es un juego, como algo divertido, sin repercusiones morales. Yo estoy en un proceso ahorita con mis hijos de analizar todo lo que estamos viendo y escuchando. Y uno de mis hijos tiene un cantante que es muy conocido, los jóvenes adolescentes lo siguen, y cuando uno escucha las canciones habla de la sexualidad de una manera clara, abierta. El asunto es que es en inglés, entonces la mayoría de adolescentes quizá no comprenden lo que están escuchando, pero es lo que la cultura nos está vendiendo y nos está envolviendo. Nos están tratando de convencer que sexo y amor es lo mismo y no puede estar más equivocada esa idea. Son dos cosas completamente diferentes. Pero claramente nosotros que entendemos esa diferencia, los medios de comunicación nos están dando esa. La industria alrededor de toda esta inmoralidad sexual está vendiendo mucho más que el deporte, mucho más que el cine y solo para darles un ejemplo, y esta es una estadística viejita porque estas no son estadísticas que se renueven todos los años, pero en el año 2005, 2006 y 2007 más o menos la industria pornográfica vendió más que el béisbol, fútbol americano y el básquetbol juntos. Vende más todos los años que la industria cinematográfica normal. Vende más que un montón de otras industrias. Y muchas de estas dependen, por ejemplo, de la industria de la pornografía. Entonces, eso genera influencia y genera millones de dólares y genera una influencia hacia nosotros que es difícil de quitarnos de encima. Entonces, les digo todo esto para que entendamos que aunque estamos luchando con el pecado, tenemos la influencia enorme de afuera que nos está constantemente presionando. Vivimos en una cultura sexualizada. Ya la pornografía, la inmoralidad sexual ocupa un lugar prominente en nuestras sociedades y en la cultura en general. No sé si escucharon que durante el inicio de la pandemia, uno de los sitios de pornografía más populares
ofreció sus servicios de suscripción gratuita para todos los hombres que quisieran, para aliviarse de las presiones que genera la pandemia. Y en pocos meses generó millones de dólares en ventas y también miles y miles de suscripciones. Y eso generó otra clase de otros servicios. Pero vean cómo en nuestra cultura esto ya es una parte normal y se está normalizando esto. Entonces vivimos dentro de una cultura sexualizada hasta la médula, que nos impulsa a dejarnos llevar por todo lo que tiene para ofrecernos. Y esta es la cuestión. Esta no es una lucha nueva. Esta no es una lucha del hombre moderno. Esta es una lucha del hombre desde la misma creación. Lo que pasa es que en cada época y en cada tiempo hay nuevas herramientas, hay nueva tecnología, hay nuevas armas que están usando para envolvernos en esta lucha constante y en este pecado de la inmoralidad sexual. Ahora, vamos a leer más adelante un pasaje en Primera de Juan, pero hay tres cosas con las que vamos a luchar o con las que vamos a estar batallando constantemente. El deseo incansable por el placer físico, el deseo insaciable por lo que vemos y el orgullo por nuestros propios logros y por nuestras propias satisfacciones. Y estas provienen precisamente del mundo. Y cuando digo el mundo, es toda la cultura alrededor que nos rodea. Están promoviendo que nosotros tengamos este impulso insaciable de todas estas cosas. Y aunque no necesariamente en este pasaje habla solamente de inmoralidad sexual, sí implica que una gran parte de eso es la sexualidad del hombre. Y cuando uno va a la palabra de Dios y uno piensa cuál es la voluntad de Dios, probablemente muchos de ustedes y muchos de nosotros nos estemos preguntando, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Claramente, y lo vamos a ver más adelante también, la voluntad de Dios para los hombres es que nos apartemos de toda inmoralidad sexual y busquemos la santidad. Y entonces vamos a estar hablando un poco de cómo la cultura nos impulsa a esa lujuria insaciable. La lujuria, decía un conocido autor, Charles Swindoll, decía, no respeta a personas. Hay intelectuales con una mente aguda, profesionales, hombres, mujeres, estudiantes, carpinteros, artistas, deportistas, banqueros, plomeros. Y la triste realidad es que incluso hombres cristianos y pastores y predicadores se dejan llevar por la voz fascinante del pecado sexual. Su voz fascinante, dice este autor, se puede infiltrar de la manera más inteligente y hacer que la víctima de este pecado crea todas sus mentiras y responda a lo atractivo que es. Y cuidado, dice este autor, porque nunca se da por vencida. Esa lujuria nunca se da por vencida. Así que yo espero que este sea un tiempo de reflexión y que reflexionemos también en nuestra propia alma y que comencemos a batallar por lo que vale la pena. Quisiera que me acompañaran a un pasaje en Primera de Juan 2:16, porque creo que este pasaje define mucho cómo es que luchamos y contra qué es que estamos luchando. Primera Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y hay una versión un poco más sencilla, la Nueva Traducción Viviente dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene de Dios, sino que viene del mundo. ¿Se dan cuenta? Hay un problema. El problema está en el corazón fundamentalmente. La batalla de los hombres, de todos nosotros, creo que se da en estos tres momentos o tres lugares. Se da en la carne. Nuestra carne está luchando constantemente y diría yo que perdemos constantemente cuando dejamos que la carne tome el control. Peleamos con nuestros ojos también. Lo que vemos, todo lo que percibimos a través de nuestros ojos llega hasta nuestro corazón. Y luego la vanagloria de la vida decía en la otra versión, nuestro deseo por logros y por posesiones. Así que luchamos en estos tres lugares diferentes y tenemos que entenderlo para saber cómo pelear contra el pecado de la inmoralidad sexual. Ahora, todos los que
Todos habremos escuchado que la Biblia habla de la inmoralidad sexual de una manera certera, de una manera profunda. Y eso implica todo pecado y toda actividad que se desprende del plan original de Dios para la sexualidad. Todo lo que se aparta y se opone a la sexualidad como Dios la creó es, según la Biblia, inmoralidad sexual. Y dentro de esas, la influencia más grande hoy, diría yo, que es la pornografía y la sexualización o hipersexualización en nuestra cultura. Entonces, estamos luchando contra esto. Quiero aclarar algunas cosas también, porque es importante que no entremos a este tema sin estas aclaraciones. Número uno, Dios no está en contra de la sexualidad ni del placer sexual. Él lo creó, pero Él está en contra de eso cuando está fuera del lugar en el que Él lo creó para que fuera. Las reglas de Dios para la sexualidad que vemos en la palabra de Dios no son para prohibirla, sino más bien para protegerla. Porque cuando Dios creó la sexualidad, lo hizo bueno. Entonces todo lo que aparece en la Biblia, que para muchos son prohibiciones y para nuestra cultura es, ya vieron, la Biblia prohíbe todo esto y solo prohibiendo, no se trata de eso, es para proteger lo que implica esa sexualidad creada por Dios en santidad. Nuestra lucha verdadera no es necesariamente contra el placer, sino que batallamos por encontrar el verdadero placer. No es porque Dios nos dio estos impulsos en nuestra naturaleza que fueron desviados por el pecado, y ahora en nuestra naturaleza pecaminosa se desvían y se inclinan hacia apartarse de la voluntad de Dios. Y por último, la inmoralidad sexual es todos esos comportamientos que no corresponden al diseño de Dios para la relación sexual o para la sexualidad. Creo que es importante entenderlo. Ahora, esto tiene efectos. El pecado sexual, el pecado de inmoralidad sexual tiene efectos en todos nosotros. En algunos más obvios que en otros. Pero yo quisiera preguntar, después de escuchar algunas cosas, cómo la industria pornográfica, cómo la sexualización en la cultura, cómo las películas que aparentemente son para adolescentes y jóvenes están llenas de contenido explícito, nos van influenciando. Yo creo que es bueno preguntarse hoy y honesto preguntarse hoy. Cuando uno escucha los datos sobre pastores que caen en el pecado de pornografía o que están luchando, hombres que dejan a sus esposas y todas las estadísticas de niños, niñas, hombres y mujeres viendo pornografía, ¿en dónde me encuentro yo en estos datos y estadísticas? ¿Será que yo me he expuesto a material inmoral? ¿Será que me he expuesto a material pornográfico? Ahora, muchos van a decir, no de manera, tal vez no a propósito, pero vale la pena reconocer que todos estamos expuestos. Yo siempre digo esto, uno va a cualquier lugar y hay pósters en todos lados, en la publicidad, en la propaganda, en las vallas grandes, donde nos exponemos constantemente. Los que son más adictos a las plataformas de películas y todo eso sabrán que está lleno de contenido. Y solo con una vez que le demos clic a uno de esos programas, se nos llena de contenido de la misma clase. Ahora, si nos hemos expuesto, debemos reconocer que estamos en un problema, ¿sí? ¿Hemos consumido pornografía explícita, visitando un sitio, o suave porque nos la presentan de una manera moderada en las películas? Y la triste realidad es que debemos admitir que sí. Yo no estoy aquí diciendo que yo no he consumido este material, porque la verdad dolorosa para mí y para muchos de nosotros es que hemos probado esas mieles de la cultura, lo que nos ofrece, y la inmoralidad sexual, ¿sí? Y se admite con mucha vergüenza y se admite con mucho dolor también. La confesión de admitir que hemos probado la inmoralidad y hemos probado el pecado sexual y hemos caído en la pornografía o en la adicción a una de estas cosas es doloroso. Pero nos ayuda también a entender cómo podemos ir luchando.
Ahora, esto tiene implicaciones, y las implicaciones espirituales y morales creo que todos las conocemos, pero vale la pena recordarlos. Número uno, ofende gravemente a Dios. Este pecado ofende a Dios, es una ofensa directa en contra de la voluntad de Dios, en contra del plan de Dios que Él creó para la sexualidad. Para nosotros entenderlo, lo damos por sentado, pero cuando entendemos lo que realmente ofende a Dios, es un acto egoísta. Es un acto egoísta porque implica nuestro propio placer. Es un acto que revela mi corazón adúltero y fornicario, y suena muy duro, pero esa es la realidad. También implica que miento y que vivo en falsedad, porque cuando trato de... Lo primero que uno hace cuando cae en el pecado de inmoralidad sexual o en la pornografía o en adulterio es que comienzo a esconderlo. Entonces esto implica mentira y falsedad. Pongo una imagen de alguien que realmente no soy. Y no sé si han pensado alguna vez y les ha pasado que llegan a su casa y ven a los ojos a sus hijos o a su esposa cuando uno sabe el pecado que ha cometido, lo doloroso que eso es. Pero es un acto que desafía directamente a Dios. Y eso es peligroso. Tiene implicaciones familiares también. Hay una constante tensión que causa esto en el matrimonio. Para el hombre que está adicto o que tiene una adicción a la pornografía o que está engañando, esto crea tensión entre el matrimonio y aún entre los hijos. Hay hogares destruidos. Yo he conocido hombres que prefieren quedarse en la adicción a la pornografía que restaurar su relación con su esposa. Prefieren aferrarse a ese pecado y uno termina viendo las implicaciones para sus hijos. Los hijos luego comienzan, conocí mis vecinos en donde yo vivo, hablamos con la mamá de ese hogar, con la esposa, y nos decía las implicaciones que tuvo para su hija. Su esposo fue descubierto en una adicción a la pornografía, no podía dejarlo y terminó por abusar de su hija. Eso es algo doloroso, ¿sí? ¿Qué pensarían sus hijos y sus esposas si los descubren un día? ¿Qué pensarían de ustedes? Hay testimonios y testimonios de mujeres que después de haber descubierto a sus esposos en esto piensan que solo han sido objetos, que solo han sido usadas, que nunca podrían competir con la belleza ideal que presenta la pornografía. Nunca podrían hacerlo. Entonces se sienten insatisfechas por muchas razones. Pero ¿qué pensarían si hoy nos descubren viendo pornografía o cualquier tipo de material con contenido sexual inmoral? Son preguntas bien difíciles, pero que necesitamos explorar. Y hay otros efectos. Por ejemplo, estadísticamente se dice que se experimenta menos placer sexual en el matrimonio. Están más propensos los hombres al sexo casual, más tendencias al adulterio, menos interés en la paternidad, se desvaloriza el matrimonio, se desvaloriza la mujer. Y tal vez la consecuencia tan dura, todas estas son malas y son duras, pero se minimiza la gravedad de una violación. Eso es durísimo de admitir, porque estamos desensibilizados, y en un momento vamos a hablar un poco más acerca de eso. Cuando hablamos del pecado de inmoralidad sexual, cuando hablamos del pecado sexual, cuando hablamos de una adicción de este tipo, es bien importante que entendamos cómo funciona, porque si entendemos cómo funciona o cómo es que llegamos a ese punto, vamos a poder también saber cómo ir saliendo de esto. Y hay algo que los predicadores, pastores, consejeros le dicen la espiral de la adicción, ¿verdad? Y en este caso de la adicción a la pornografía comienza con la curiosidad simple, ¿verdad? La mayor parte de hombres jóvenes o adultos que comienzan o que se meten a una cuestión de adicción o de inmoralidad, comienza por la pura curiosidad. No tarda mucho dar un clic para meterse a un sitio para adultos, o ver una fotografía o ver un perfil
es la pura curiosidad, pero eso es un poquito, porque después de la curiosidad inmediatamente pasa a otra fase que es la autogratificación. Ahora, estamos hablando entre hombres y vale la pena que seamos honestos en hablar, y pasa de la curiosidad a la masturbación, a la autogratificación. Pasa a ese nivel. Ahora, cuando pasa a ese nivel ya se va volviendo un poco más serio. Y lo que sucede después de eso, porque el pecado sexual no es desagradable para la carne. Al principio es agradable para la carne, pero después provoca una cuestión de dolor, de arrepentimiento o de remordimiento. Esa es la cuestión. Entonces, de la autogratificación luego, la siguiente etapa es la escalada, ¿verdad? Se vuelve un problema serio, no puedo salir. Y después de consumir unas imágenes probablemente no tan fuertes, comienza a escalar. ¿Por qué? Porque vimos antes que la lujuria, el deseo de los ojos, el deseo de la carne, quiere más y más y más, y entonces escala de ser algo curioso, de autogratificarse, pasa a un problema serio, del que muchas veces cuesta muchísimo regresar. Después de estar ahí por un tiempo en esa etapa, lo que sucede es que perdemos la sensibilidad. Bueno, ya no lo consideramos tan pecado, ya no lo vemos tan malo, ya no nos causa el mismo efecto después de sentirnos mal, perdemos la sensibilidad. Y eso no es solo para la pornografía, es para el que está cometiendo adulterio o fornicación, ¿sí? Y es duro cuando uno pierde la sensibilidad, porque lo que sucede es que deja de escuchar también al Espíritu Santo que nos está diciendo que debemos salir. Es en el caso de los que son creyentes. Perdemos la sensibilidad. Pero la parte donde se vuelve mucho más peligroso, y ninguna de estas es sencilla, después comienza la imitación. Para algunos estudiosos y en algunos libros he leído, se llama acting out, que es imitar lo que estamos viendo. Los esposos que son adictos a la pornografía luego quieren llegar a su casa e imitar con sus esposas lo que acaban de ver en ese contenido. Los solteros que están viendo y consumiendo material explícito, inmoral, pornografía, luego desean tener una mujer como la que están viendo ahí, y eso descompone su mente de una manera terrible. Los especialistas en adicciones dicen que cuando alguien tiene una adicción se crean como surcos en el cerebro que hace más fácil que la información vaya pasando. Con la pornografía es exactamente igual, modela y deforma o transforma el cerebro de una manera que hace fácil que estas imágenes vayan entrando a nuestra conciencia mucho más rápido y con mucha más velocidad, y queremos más y queremos más, y entonces comienzan a imitar lo que está pasando, y eso ya es un problema muy, muy, muy serio. Y por último, es la decepción, porque a eso es lo que inevitablemente nos lleva la inmoralidad sexual, que es a la decepción. Culpa, vergüenza, esconderse, mentir, la falsedad, el no poder tener relaciones que sean duraderas y que valga la pena. Esta espiral de adicción es importante conocerla. Ahora, ¿cómo luchamos? La cuestión, y esta es la parte importante, ¿cómo luchamos? Estas son las herramientas que tenemos que tener a disposición para que podamos luchar. Justo como vieron que estábamos con la bolsa y con los guantes para pegarse, el que va a luchar, el que va a pelear, tiene sus implementos, tiene todo lo que necesita. ¿Qué necesitamos para luchar? La respuesta para el creyente es siempre el Evangelio. Siempre. Pero vamos a ver lo que eso significa. De todas las tentaciones a las que Dios nos manda a enfrentar, esta en particular es la que Dios nos manda no a enfrentarla directamente. Nos manda a oír. Oigan lo que dice este pasaje: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu de Dios? Huyan. ¿Sí?
Hay que hacer como José, huyó, dejar tirado todo ahí, nos vamos corriendo. Para diría yo que es que deberíamos ser un poco cobardes en el sentido, yo creo que entienden lo que estoy diciendo. No puedo enfrentar ese pecado, debo huir, debo salir de donde estoy, porque no hay manera que yo me pueda enfrentar con mis propias armas a eso. Pero entender eso me lleva al segundo punto, que es reconocer mi debilidad. Los patrones de pecado. Todos sabemos cómo es que pecamos, o por lo menos deberíamos de pensar en qué momento soy más vulnerable a pecar. Cuando estoy solo, cuando no estoy solo, cuándo es que me inclino más a cometer ese pecado. Porque la inmoralidad sexual y la adicción a ella implica cierta planificación. Hay hombres que planifican quedarse más tarde en el trabajo, pasan a propósito en un lugar para ver a la otra persona o a la mujer, se quedan solos a propósito en casa. Hay cierta planificación. Yo he escuchado oraciones incluso que dice: Señor, perdóname por lo que voy a hacer después. Eso implica que alguien ya pensó lo que estaba haciendo. Y esto cambia la forma en la que vemos y nos acercamos a las mujeres también. Esto sucede en ese proceso de escalamiento donde perdemos el control. Por eso es importante el reconocimiento del pecado y la debilidad que tengo y la inclinación a eso. El efecto en la carne, como dije antes, es gratificante, pero el efecto espiritual es devastador. Lo puedo sentir bien al principio, pero después estoy destruyéndome y destruyendo a los que están alrededor. Número 3, esto es importantísimo. Confieso el pecado. Esta es la manera para salir. Lo confieso, se lo confieso al Señor, pero también se lo puedo y debo confesárselo a alguien maduro en el Señor. Puede ser un consejero, un pastor o un amigo que yo considere que es maduro. Puedo contarle lo que estoy luchando, porque esta no es una lucha que llevamos solos. Esto requiere dominio propio. Poder confesarlo requiere dominio propio. Y el dominio propio es un fruto que el Espíritu nos da. Y para los que creemos en el Señor Jesús, tenemos la confianza de que el Espíritu está en nosotros y nos puede dotar de ese dominio propio que nos ayuda a ejercer control en estas situaciones y poder tomar el valor e ir a decir: yo estoy pecando, necesito ayuda. Podemos luchar con este pecado de manera, y debemos luchar de manera tajante. Y creo que una parte importante que no necesariamente se habla, porque a veces me dicen: bueno, sí, yo entiendo que debo confesarlo, entiendo que debo salir de esto. Y muchos de ustedes estarán pensando, y probablemente mientras están escuchando, están siendo convencidos, no por mí, por el Espíritu Santo, a ir saliendo y hablar de esto porque estamos atrapados. Y entonces, ¿pero qué hacemos? Hay muchas cosas prácticas y sencillas. La oración no la podemos dejar de un lado. Tenemos que orar y entender que para los hombres cristianos la cruz siempre es el remedio, siempre es la salida. Pero eso implica humillarme y confesarlo. Pero también hay cosas prácticas. Se los digo a manera práctica y testimonial también. Yo me cuido muchísimo, trato de hacerlo, tengo tentaciones, tengo momentos de mucha debilidad, pero he entendido cómo irme protegiendo. Tengo un grupo de amigos a los que les entrego cuentas. No solo les digo cuando tengo tentación, mis dispositivos electrónicos están protegidos. Tengo una aplicación en la mayoría de esos que constantemente que invaden mi teléfono. Así que si miro alguna imagen que no es correcta, medianamente ofensiva, toma fotos, screenshots de mi propio teléfono y se las manda en un reporte a mis amigos a los que les entrego cuentas cada domingo. Y ellos me pueden llamar y decir: mira, ¿qué son estas fotos? ¿Sí? Entonces, en el mejor de los casos, la vergüenza lo ayuda a uno a no ver esas cosas, porque me protege. Protejo los dispositivos de mis hijos. Hay varias aplicaciones. Me blindo contra estas cosas, porque es importante que tomemos decisiones radicales. He eliminado aplicaciones de redes sociales porque sé que ahí soy más propenso. Hay una que se llama Covenant Eyes. Esa es una aplicación pagada, pero les recomiendo que vayan y la investiguen. Hay una que se llama K9, así, K9. Es gratis. Yo creo que la pueden investigar ustedes, pero esto nos protege. Esas son maneras prácticas, pero en todo caso, nosotros tenemos como hombres cristianos reconocer que hemos pecado, hemos fallado
y que lo que hacemos con cualquier otro pecado es humillarnos delante de la cruz de Cristo, delante de Cristo, y pedirle perdón. Y Él nos ha dado a su espíritu, que es un espíritu de dominio propio, de poder, para poder sobrellevar y salir de estas circunstancias, y para poder ser libres verdaderamente. Porque sí se puede ser libre de estos pecados, pero tenemos que cuidarnos. ¿Saben qué? Los hombres no estamos tan acostumbrados a rendirnos cuentas entre otros, a hablar de estas cosas. Pero entre este grupo que está aquí, vale la pena que ustedes busquen a quien puedan rendirle cuentas. Ay, pero es que le voy a contar mi vida. Vale la pena, porque nos cuidamos y nos blindamos. Esta es la batalla de cada hombre. Esta es la batalla por la pureza sexual. Esta es la batalla por la santidad en la sexualidad de cada hombre. Que yo diría que el 90% estamos luchando y el otro 10% no lo admiten o les están dando cuentos, ¿sí? Todos estamos luchando con esto constantemente. Pero espero que esta información sea útil y que podamos luchar. ¿Y saben qué? Nuestra meta es llegar a la estatura de la plenitud del varón perfecto que es Cristo y verlo a Él. Y mientras lo estemos viendo a Él, vamos a tener victoria. Que el Señor los bendiga.